Recuerda que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, esa idea de investigación nos viene de diferentes áreas, de la experiencia, de las situaciones que nos interesan, de un interés particular. Pero esa idea hay que aterrizarla y hay que evaluar si esa idea realmente es apropiada para investigarse o si debe investigarse desde cuál perspectiva. Entonces, para tú poder identificar un problema y expresarlo, o sea, no plantearlo todavía, sino expresarlo, decir que es un problema, tú primero tienes que convertir ese interés para investigar es una situación que tú has convertido en un problema. O sea, me interesa el asunto de ChatGPT, me interesa porque los profesores pudieran utilizarlo como herramienta, el asunto del plagio, ok, pues esa situación, eso es una situación que yo convertí en un problema y por eso ese es mi interés. Pero ¿cómo yo convierto esa situación en un problema? Pues primero tengo que saber que un problema es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. O sea, hay algo que está pasando que no debe pasar de esa manera. Por eso es que es un problema. Así que el primer punto que tienes que preguntarte para identificar tu problema de investigación es de todo lo que tú has escrito o me has dicho en cuanto a lo que está pasando con ChatGPT, ¿cuál es la situación, la cuestión que difiere y discrepa entre lo que es y lo que debe ser? ¿Qué está pasando que no debe pasar así? Entonces, una vez que tú identificas eso, tú entonces vas a, tú entonces vas a ver desde ese foco de investigación, que es todo eso que tú has leído y todo eso que te interesa, tú vas haciéndote preguntas hasta entonces tú poder llegar a ese problema y las discrepancias que tiene. Entonces, esas preguntas que me voy haciendo son sobre la situación y esas preguntas son de causas. ¿Por qué pasa eso? Eso que está pasando que no debe pasar. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que la cuestión que me tiene atormentada es la ausencia de recursos económicos, eh, humanos y de estructura para atender a los estudiantes de educación especial o atender las necesidades de los estudiantes de educación especial. Pues ahí hay una cuestión porque ¿qué es lo que pasa que no debe pasar? Que hay una ausencia de recursos humanos, recursos tecnológicos y espacio físico para atender las necesidades de los niños de educación especial. Esa es la cuestión. Pues entonces yo tengo que plantearme, ¿qué yo voy a buscar en la literatura que yo estoy revisando? Lo que yo voy a buscar es por qué eso pasa. ¿Por qué no hay facilidades? ¿Por qué no hay trabajadores uno? ¿Por qué no hay asistentes? ¿Por qué no hay salones apropiados con todas las facilidades? ¿Por qué las escuelas están tan lejos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuántos estudiantes han perdido el semestre? ¿Cuántos estudiantes fracasaron? ¿Cuántos estudiantes hay en la corriente de educación especial? ¿Cuántas escuelas hay abiertas? ¿Cuántos maestros hay? ¿Cuántos trabajadores unos hay? ¿Verdad? ¿Qué cantidad de dinero está aportando el Departamento de Educación? ¿Cuánto se está pagando en las multas por los casos que hay? También necesito ver el contexto. Ok, hubo, en Puerto Rico tenemos desde hace casi 50 años, 40 años, 50 años, qué sé yo, o 30, 40 años, el caso Rosalía Vélez. Eso es un contexto. Eso me dice a mí que aunque ahora mismo me importa ese problema, hace 8.000 años se está desatendiendo esa población. Pues eso es un contexto. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Dónde está en este momento? ¿Cuánto se paga diario en multa? ¿Quiénes son los estudiantes que consumen los servicios de educación especial del Departamento de Educación? Mayores de tal edad, los que tienen autismo, los que tienen tal cosa.
¿Qué están haciendo los padres para satisfacer las necesidades de sus estudiantes? Pues los padres están pagando los servicios y después piden un reembolso, aunque se tarde 2 años en que se lo den. Ve el contexto, cómo está la cosa ahora mismo, qué leyes se han aprobado, qué discusiones se están dando a nivel local, a nivel federal. La historia y evolución que ahí mismo pues tiene que ver precisamente tanto con los casos que hay abiertos, pero con, por ejemplo, ¿cuándo nació el programa de educación especial en las escuelas públicas? ¿Qué servicios tienen las escuelas privadas en cuanto a educación especial? ¿Qué pasa con una persona luego de que cumple los 18 años y antes de que cumpla los 5? ¿Quién lo atiende? ¿Ves? Eh, Miradas previas. Ahí busco en la literatura qué se ha estudiado, desde qué ángulo, qué miradas se le han dado, qué se ha descubierto, qué han recomendado los investigadores. Por ejemplo, cuando tú haces una tesis o una investigación, al final en las conclusiones y recomendaciones tú dices, para futuras investigaciones se recomienda tal cosa, ¿verdad? Que el investigador se concentre en tal cosa. Pues, ¿qué miradas previas y qué resultados hay en las investigaciones que se han hecho o en las cosas sobre las cuales se ha llamado la atención en cuanto a esa situación? También yo necesito mirar el alcance. Ok, esta cuestión, esta situación, este problema, esto que está pasando que no debe pasar, ¿qué alcance tiene? ¿Hasta dónde esto puede repercutir? ¿Qué consecuencias a mediano, corto y largo plazo? ¿Y para quiénes son esas consecuencias? Pues mira, en este caso hipotético que te estoy dando, las primeras consecuencias, el alcance es de por vida. Porque una persona que no recibe los servicios de educación especial y los necesita, en primer lugar, siempre va a ser dependiente. No se va a poder realizar profesionalmente, ni personalmente, ni académicamente. Va a necesitar siempre de alguien. Entonces, probablemente va a estar viviendo en la carencia y en la pobreza, porque los padres no son eternos. Y si no tiene quien lo cuide, pues va a estar solo, no va a tener unos ingresos, va a estar en la pobreza, va a estar en falta de alimentación, va a carecer de salud, va a aumentar los costos de servicios que tiene que brindar el gobierno. Para la familia, pues también afecta porque la familia tiene que atenderlo, entonces no pueden trabajar tiempo completo, hay también nivel de pobreza, ¿ve? Hay muchas áreas que se tienen que mirar. ¿Cuáles son las consecuencias sociales, personales, comunitarias, académicas y laborales de esa situación? ¿Y para quiénes? ¿Verdad? Y en cuanto a lo emocional, lo psicológico, lo económico, lo ambiental, ¿cómo, eh, cómo extrapolan esas consecuencias y a quiénes? Entonces, todo esto es lo que yo tengo que mirar antes de yo expresar el problema. Porque para yo expresar el problema, mi conocimiento tiene que ser vasto y tiene que estar ampliamente sustentado por las diferentes miradas para yo poder, conociendo la situación, exponer entonces el problema. Así que identificarme, educarme, evaluar todos estos aspectos me ayuda, ¿verdad? Me coloca en posición de identificar la cuestión medular, a convertir en problema y desde dónde atenderla. Y con esto entonces yo puedo decir, pues mira, el problema que hay es en una oración, la ausencia de recursos humanos, tecnológicos, físicos y de apoyo para atender las necesidades de la población de educación especial de Puerto Rico. ¿Y cuál es la justificación? De ahí mismo la saco, porque ahí están todas las razones. Pues la justificación para estudiar esto son, a grandes rasgos, las implicaciones que tiene la falta de servicios o la falta de atención o la falta de cuidado o el no poder completar un proceso apropiado académico y de apoyo, las consecuencias y las implicaciones que eso tiene en la vida de ese individuo y en la sociedad. Entonces, el propósito de investigar eso. Pues el propósito de investigar eso es exponer, o en el caso de que tu investigación es cualitativa, el propósito sería conocer, profundizar, ¿verdad? En cuáles son las situaciones más recurrentes en este caso, o en cómo los padres están resolviendo esa situación, o por qué las escuelas no lo pueden resolver. ¿Ves? Ahí tú decides desde dónde lo vas a mirar.
Entonces, realmente, y el objetivo, pues el objetivo es que el Departamento de Educación tenga información adicional para atender el problema. O el objetivo es que los padres de los niños de educación especial cuenten con datos fiables y empíricos y estrategias asertivas para poder exigir sus derechos. Tú decides el propósito, para qué, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y el objetivo, ¿para qué? ¿A quién yo le voy a dar esta información para que la use? Ese es mi objetivo. ¿Quién es el que se va a beneficiar? ¿Y para qué? ¿Cómo se va a beneficiar de eso?